Bienvenidos y bienvenidas a Democráticamente, este espacio multimedia de contenidos audiovisuales con carácter político. Si es la primera vez que entras, te invito a que veas este y otros programas y especiales en democráticamente.com.ar y compartas este en tus redes sociales. En esta ocasión damos continuidad a esto que llamamos Federalizados, un espacio donde charlamos con intendentes y presidentes comunales de las más de 350 localidades de la provincia de Santa Fe sobre su realidad política, institucional, gubernamental, también social, económica y productiva y sobre algunos temas de actualidad. Hoy contamos con la participación de Daniela Cuesta, intendenta de la ciudad de Santo Tomé, quien está transitando los últimos 2 años de su segundo mandato al frente del municipio. En esta comunicación con Democráticamente hablamos de temas como la tarea de afrontar la emergencia social, sanitaria y económica que significó la pandemia, los planes, obras y proyectos que se vieron frenados por esto, pero que están comenzando a reactivarse este año. En este sentido, sobre las obras a realizar, detalló las gestiones realizadas para la emblemática obra del puente carretero, el viaducto que conecta esta ciudad con la capital provincial, que es un reclamo histórico que tiene esta localidad. Por otra parte, detalló cómo es la actividad económica, comercial y productiva de la ciudad y cómo este sector comenzó a recuperarse luego de los últimos 2 años de recesión y emergencia. Abordamos por otra parte la problemática de la seguridad y de la afectación en esta ciudad y cómo es la relación con el gobierno provincial en cuanto a la gestión policial y de las fuerzas de seguridad. Opinó además sobre el debate por la autonomía municipal, un tema resonante en la agenda política santafesina. Todo esto y más te invito a que veas en esta entrevista con la intendenta de la ciudad de Santo Tomé, Daniela Cuesta. Sí, hubo dos factores que condicionaron mucho. La pandemia indiscutiblemente hizo que tuviéramos afectado la cantidad de personal disponible para las obras por administración, que tuviéramos que priorizar cuestiones sanitarias y hasta la preservación económica del Estado, porque como todas las economías sufrimos también los impactos desde lo económico que implicó la pandemia. Pero además otro factor que ha sido altas dificultades, estoy tratando de buscar un término que sea adecuado, para concretar determinados financiamientos que corresponden del gobierno provincial, como el plan Incluir, como obras menores, que se lograron empezar a destrabar recién este año. Estamos hablando de obras menores correspondientes al año 2019 y 2020. Entonces, esto significa demora el inicio de obras. Digo, a ver, un ejemplo. Nosotros tenemos un barrio de Lina Este que teníamos el proyecto presentado y ya aprobado para una ampliación de agua corriente, y ese sector de ese barrio, con la bajante del río, tuvo serios problemas en las napas y tuvimos que llevarle, y hasta ayer le estamos llevando agua en bidones a las familias. Si lo hubiéramos hecho un año antes, posiblemente le hubiéramos podido evitar ese sufrimiento y esas dificultades a esos vecinos. De eso se trata cuando uno dice una obra se demora un año. Además, que cualquier fondo o cualquier obra que se presupuestó hace 1 o 2 años atrás, obviamente ese monto ya no es el real, y a cada una de esas obras tenemos que hacerle un aporte adicional con recursos municipales que no hubiese sido necesario si se hubieran transferido en tiempo oportuno los recursos, y eso además nos condiciona en hacer otras obras. Pero bueno, en ese contexto y con todas esas dificultades, estamos ya con fecha de licitación de obras importantísimas, como una remodelación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hacía muchos años que necesitaba una inversión importante para modernizarla. Estamos ya con fecha de licitación, de inicio de obras a estas ampliaciones de agua, tanto en Adelina Oeste como Adelina Este. Estamos ya en pocos días poniéndole fecha a otras obras que tienen que ver con mejorar desagües en el centro, dársenas en el centro de la ciudad. Ya estamos digamos, hemos logrado destrabar y empezar a ponerle fecha de inicio de obras a un montón de gestiones y acciones que las veníamos trabajando, pero básicamente las dos cosas, tanto la pandemia como la demora. No sé por qué, no quiero, digamos, calificarlo, pero lo real es que
la demora entre 1 año y 2 años en concretar el financiamiento y la concreción de la transferencia de los recursos para esos inicios de obra. Nos ha condicionado hasta la planificación, porque digo, si en cada obra tenemos que poner 10 millones de pesos de recursos municipales nosotros, bueno, son 10 millones que la podremos estar, que si lo hubiéramos tenido el dinero hace 1 año atrás, esos 10 millones hoy los estaríamos invirtiendo en otra obra. Esas son las condiciones reales que se viven cuando los recursos dependen de provincia y se demoran tanto, y además en este proceso inflacionario que también nos condiciona. Pero bueno, dentro de todo ese panorama, digo, estamos ya en acción. Nos pasó en la primera gestión, condicionado por la emergencia hídrica, esta primera etapa de segunda gestión por la pandemia, pero siempre afrontando los problemas como hay que afrontarlos, haciéndonos cargo y diciendo que esto nos ha generado problemas, pero que ninguna de esas situaciones nos ha paralizado. Seguimos trabajando, seguimos haciéndonos cargo de las dificultades, enfrentando esta necesidad permanente de mejorar la cantidad y la calidad de servicios, porque bueno, el santotomecino cada día nos demanda más y tiene derecho y tiene razón en hacerlo, y nosotros tenemos la obligación de estar recreando todo el tiempo nuevas formas de satisfacer al vecino, que es en definitiva por quien y para quien nosotros trabajamos todos los días. La refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos locales, que va a significar una inversión superior a los 55 millones de pesos con recursos propios. Vamos a hacer estamos llevando adelante un plan de iluminación, estamos gestionando a partir del plan incluir también una obra de ampliación adicional que propuso el gobierno provincial. Vamos a trabajar sobre ampliación de agua corriente, vamos a seguir trabajando y haciendo una prioridad en desagües. Vamos a hacer, tanto en el barrio Luz y Fuerza como en el sector de barrio Saspe, los desagües que nos van a permitir trabajar sobre la mejora dependiente de calles que están mal diseñadas hace muchos años y que había que hacer primero resolver lo hidráulico. La verdad que tenemos un plan de trabajo muy importante, que ya estamos empezando a tener las fechas de licitación. Significa que están próximos a iniciarse las obras, que además nosotros acostumbramos a los sanotomecinos en la primera gestión a una cantidad importantísima, hasta histórica, de obras, y ese es el compromiso de devolver ese ritmo. Bueno, pavimento, por supuesto, el pavimento de hormigón lo hacemos por administración municipal y ya está en marcha esa obra, así que hay mucho en agenda, mucho en carpeta, y fundamentalmente todo lo que estamos anunciando y estamos llevando adelante tiene que ver con compromisos puntuales que asumimos en el marco de lo que fue la campaña electoral, porque nosotros nos presentamos a elecciones sabiendo lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Entonces, por ejemplo, lo de la cloaca, nosotros nos dijimos vamos a refuncionalizar la cloaca como una promesa electoral, porque no teníamos certeza del financiamiento en ese momento. Lo terminamos de construir durante este tiempo. Bueno, eso es algo que hay que hacerlo, más allá de promesas, no, hay que hacerlo porque es una necesidad para la ciudad, pero después cada una de las cosas, los desagües, las dársenas, la iluminación, cada uno de los planes, la ampliación de agua, la ampliación de los arreglos de cloaca, todo tiene que ver con puntos exactos que propusimos y nos comprometimos en el proceso electoral. Por eso es la tranquilidad que nunca alcanza lo que hacemos y nunca estamos conformes con lo que hacemos, pero estamos siendo muy respetuosos de nuestra palabra, cumpliendo con los vecinos los compromisos, siendo absolutamente honestos siempre con lo que podemos y con lo que no podemos, porque creo que eso es lo esencial. No ir con dobles discursos, no dibujar las dificultades, ni agobiar al vecino con las dificultades, pero tampoco esconderlas, porque también a veces tratar de decir, es como la familia, a los chicos hay momentos donde lo que sucede hay que contarlo, porque si no, no comprenden el contexto en el que están viviendo. ¿No? Esto es lo mismo, sin agobiar al vecino, porque hay cosas que las tenemos que ir resolviendo nosotros, pero teniendo la honestidad suficiente como para que el vecino sepa que estamos pasando momentos de dificultades. 5 años de inflación, digo, el costo laboral en 2 años se duplicó. Y cuando hablamos de que la inflación puede significar
que llega hasta un 70%, y hay consultoras privadas que hablan de los 3 dígitos. Digo, nosotros elaboramos un presupuesto con un cálculo de pauta salarial del 30-35%. Entonces, todo ese mayor costo que nos significa la economía, que no la definimos nosotros, pero que es el país en el que estamos, nos va a condicionar. Y hace 5 años que estamos gestionando en estas condiciones, y así todos estamos llevando adelante un plan de obras públicas muy interesante. Siempre quisiéramos hacer más, y siempre queda en el listado cosas que dices, uy, ¿cómo no pudimos hacer 2 cuadras más de pavimento, 3 cuadras más de iluminación, de agua corriente, de cloaca? Eso también es así. Pero estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, no conformes, siempre queremos hacer más. Tanto Tomé como ciudad, desde el año 97, 98, que estamos gestionando todos los quienes han sido parte de la intendencia de la ciudad, de la concreción de esta nueva conexión vial. El puente carretero es el que está hoy, y es el que nosotros decimos tiene más de 70 años, no tiene capacidad para absorber la cantidad de tránsito, digo, por ese puente que tiene solamente 2 carriles, la última vez que se hizo una medición de tránsito, estamos hablando hace ya 8 años, 10 años, hablamos de 40.000 vehículos por día que pasan por ese lugar. Eso lo intentó Esmidalter, que fue intendente, lo intentó Piaggio, fue Esmidalter, intentó Palo. Palo logró avanzar en su gestión con la definición de la traza, con que Vialidad Nacional hiciera la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo. Cuando nosotros asumimos la gestión de gobierno, estaba en esas condiciones, proyecto ejecutivo elaborado, pliegos aprobados, y desde entonces tuvimos durante lo que fue el gobierno de Macri 3 anuncios de posible fecha de iniciación de la obra que no se concretaron, un intento del ingeniero Barletta de incluir una partida presupuestaria inicial que permitiera el llamado a licitación, que se logró pero que no avanzó, no alcanzó para que se transformara en la decisión política del Ejecutivo Nacional de llamar a licitación, y hoy estamos en esa misma situación. Nuevamente los legisladores intentaron incorporar una partida de ese presupuesto frustrado que se terminó rechazando, ¿no? Nosotros volvimos a pedir audiencia con Vialidad Nacional, teníamos la expectativa, asumió y ganó Alberto Fernández, asumió el gobierno nacional el kirchnerismo, y nosotros dijimos, bueno, esta es la posibilidad. Se comprometió en el 2007 Néstor Kirchner a hacerlo. En el gobierno también de la doctora Kirchner se logró avanzar con el proyecto ejecutivo. Rezongamos 4 años con Macri diciendo que no avanzó. Bueno, volvieron. Bueno, seguimos intentándolo. Para Santo Tomé es inclaudicable la gestión, porque no tiene que ver con la comodidad de los santotomecinos de cruzar un puente más rápido, tiene que ver con la interconexión. Nosotros desde que la provincia, que este fue el motivo del compromiso de la Nación, la provincia de Santa Fe financió la transformación en autovía de la Ruta 19, que es una ruta nacional. Entonces, como la provincia iba a poner plata para una ruta nacional, el gobierno nacional dice, bueno, nosotros en compensación vamos a hacer este puente, que también era una ruta nacional, pero era la oportunidad de lograr ese compromiso de la Nación de hacer. Eso se logró, y nosotros a partir de eso, la verdad que se ha transformado este sector de Ruta 19 en el ingreso a Santo Tomé en un importante centro logístico. Muchas empresas de distribución, tanto empresas productoras generan su centro de distribución, como distribuidoras se están asentando, porque evidentemente la comunicación terrestre y las rutas facilitan la actividad comercial. Estamos en el medio del país, estamos en la región centro, estamos en un lugar donde nosotros decimos somos parte de ese corredor bioceánico, ese cruce de océano en océano que nos atraviesa. Entonces no es solamente una cuestión de comodidad, es pensar en cómo compatibilizamos
esta nueva conexión vial con el proyecto del traslado del puerto de Santa Fe, con una serie de obras que tienen que ver con la actividad comercial, que no nos puede dejar a Santo Tomé afuera, porque somos parte de esa región. Y seguimos intentándolo, para nosotros es irrenunciable. Santo Tomé es una ciudad de 80.000 habitantes aproximadamente, estamos pegaditos a la ciudad capital de la provincia, es este puente carretero de 3 kilómetros la que nos separa de la capital. Somos una ciudad que tiene básicamente su economía, está vinculada con el pequeño comercio, hay industrias, las industrias que no son muchas, están básicamente y principalmente radicadas sobre la ruta 19, pero nuestra actividad, la actividad económica que mueve la pequeña economía de la ciudad tiene que ver con el pequeño y mediano comercio local. Ese comercio que se vio muy, pero muy afectado durante la pandemia y que los que resistieron están empezando a reactivarse, porque nos seguimos vistiendo, porque por suerte con los años hemos logrado esta cultura de consumir en Santo Tomé. Cuando yo era chica, ir al centro era ir a Santa Fe. Ya hoy, yo tengo 53, casi 54, estoy hablando de hace unos cuantos años, ¿no? Pero hoy el santotomecino compra todo en Santo Tomé porque es una ciudad que se autoabastece comercialmente, pero hay una alta dependencia en la actividad económica con el comercio. El comercio está el que resistió la pandemia. Y sí, la pandemia sirvió para sumar este tema de las ventas online y los nuevos mecanismos de acercamiento que no existían en una ciudad donde casi todo lo hacemos caminando, donde todo nos queda cerca, donde ir a la zona céntrica es hacer 15, 20, 30 cuadras, pero pues, cosas que se pueden hacer en bici o se pueden hacer en una motito. Hoy la ciudad ha crecido y este mecanismo de venta no era la prioridad para el comercio santotomecino. Y esto se ha incorporado. Y hay que decir que dentro de todo lo que sucedió con la pandemia se ha transformado en una oportunidad. Y a nosotros nos pone en el desafío también que cada vez que hacemos capacitaciones que tengan que ver con la posibilidad del empleo, incorporar las herramientas digitales como las formas de la formación para la actividad comercial. A ver, hoy sí tenemos que decir cuál es la situación de la economía de las ciudades, con pequeñas mejoras, pero también con el impacto de la inflación, porque se fue la pandemia, pero los precios aumentan todos los días y la disminución del consumo está, entonces es muy difícil hoy medir cuál es el efecto positivo y negativo en la combinación de la pandemia con el proceso inflacionario en términos de rendimiento económico de un local que vende ropa, que cada vez que tiene que reponer, a ver, el comercio santotomecino hoy va a Buenos Aires a comer ropa una vez por temporada, no puede reponer en la segunda, porque ya en la segunda es posible que no pueda reponer la mercadería, y eso significa que se recarguen los precios y significa que perdemos noción del valor. ¿No te pasa a veces que vos decís, che, ¿esto es caro o es barato? Esto es lo que nos está pasando y eso hace que nos restringamos a comprar. Y una ciudad que depende tanto del comercio tiene esas dificultades. Así que, bueno, tratando de siempre ver la mitad del vaso lleno, que es, bueno, el comercio está abierto, la está luchando con las puertas abiertas, con un proceso de inseguridad creciente que también nos condiciona, y donde todo lo que gestionamos de la provincia no termina siendo suficiente para que el comerciante que tiene que abrir las puertas y que está expuesto a que le entre alguien se sienta protegido. Estamos viendo situaciones complejas, donde el vecino siente mucha frustración y mucha preocupación todo el tiempo. Si no es la inseguridad, es la economía, y si no, estamos siempre, y si no el COVID, bueno, por lo menos esto nos está dando un descanso. Ojalá que nos permita disfrutar y que ya sea realmente una última instancia y ya la finalización de este proceso. Sí hay que decir que dentro de esto hemos podido compatibilizar esfuerzos con la provincia en lo que ha sido el proceso de vacunación, hemos podido potenciar, y cuando nos juntamos todos para afrontar los problemas,
nación, provincia, municipio, no importa el partido que cada uno venga, siempre las soluciones son mucho más accesibles, mejores, el vecino se siente comprendido y siente que los ponemos realmente como prioridad y no nuestras mezquindades, a ver, de nuestro lugarcito de cada uno y nuestro silloncito. Y todo esto ha sido todo un proceso de demostración, ¿no? De aprendizaje, porque uno sabía que esto sucedía, pero la demostración es esto. La vacunación demostró que cuando nos ponemos de acuerdo y cuando no especulamos y no hacemos jueguitos así especulativos, los resultados son siempre beneficiosos para los vecinos y las vecinas son Domé, porque nosotros lo somos, además, vivimos en esa misma ciudad, somos parte de esa misma ciudad. A ver, nosotros, bueno, pasamos diferentes etapas, de un ministerio que prácticamente no da ninguna respuesta a un ministerio que escucha y que da respuestas que nos parecen siempre insuficientes, pero que está. Por lo menos hay instancias de diálogo que no teníamos antes. ¿Cuál es el eje básico? Primero, Santo Tomé está tan pegadita a la capital y somos parte del área metropolitana. Si se refuerza Santa Fe, la delincuencia se corre en lugares más cercanos. Por eso nosotros somos muy vehementes en la gestión en materia de seguridad. Los enloquecemos. Pero también es cierto que si no lo hacemos de esta manera, nos quedamos sin nada. Entonces, cada vez que nos sentamos a hablar, van a decir que si el fojito, si la calle, nosotros decimos, ver, en materia de seguridad, vos tenés que entrar y vos tenés que entrar. Si vos tenés la policía, vos tenés que entrar a un barrio, porque ningún barrio heavy es barrio accesible. ¿Ah? Entonces eso tiene que ver con estrategias policiales. A nosotros, ¿qué es lo que nosotros seguimos reclamando? Estamos viendo en el último tiempo muchos más procedimientos. Entonces, incaptan un arma, pero todo esto es post-comisión de delito. Nosotros estamos acostumbrados en la ciudad a el patrullaje preventivo. Santo Tomé tenía un comando radioeléctrico que circulaba por la ciudad y que nosotros sentíamos que había una acción preventiva porque vos veías ese patrullero con su luz dando vueltas en los diferentes lugares. Eso no existe porque hay un cambio de las estrategias políticas que nosotros no nos conforman, nosotros seguimos pidiendo el patrullaje preventivo. Sí logramos, por ejemplo, que en las avenidas principales haya algunos caminantes que hubo, que se perdieron, que lo volvimos a restituir, pero siguen siendo siempre pequeñas cositas que no hacen al efecto disuasivo y a la presencia disuasiva que nosotros vivimos durante 12 años en la ciudad y que eso no está. Entonces después, cuando además cuesta mucho que los móviles de las comisarías se mantengan con las reparaciones regulares, no tenés presencia en la calle, un móvil que se rompe tiene un efecto mucho más grave. Pero si sumás a eso que en un año y un mes, un año y 2 meses, se fugaron 3 veces presos de la misma comisaría, y las últimas 2 veces sucedió por el mismo agujero de la misma comisaría. Te das cuenta que hay cosas que, digamos, no hay patrullaje preventivo y encima los que agarran se les fugan. Está muy complicado. Entonces, estamos en eso, ¿hay más diálogo? Sí. Hace 1 año y medio que prometen que esa famosa mesa territorial, porque estemos con Santo Tomé y no se concreta. Tenemos funcionarios a quien llamar y mandarle un mensaje si nos llama un vecino y nos dice, sí, tenemos eso, pero falta esta cuestión estratégica de prevención y de seguimiento y de que las comisarías dejen de ser cárceles, porque el personal policial no es personal formado ni le pagan para que cuide presos. Nosotros los queremos en las cárceles, bajo el control del servicio penitenciario, a los presos, mientras los policías de la ciudad lo queremos en la calle cuidándonos. Eso es lo que nosotros pedimos permanentemente al Ministerio de Seguridad, que tiene, nos gusta o no nos gusta, y nos quieren echar la culpa a los intendentes, que es el foquito, no el foquito.
La responsabilidad de la seguridad es del Ministerio de Seguridad, es de la provincia, la capacidad de definición de estrategias de prevención y de persecución del delito lo tiene el gobernador, lo tiene el ministro de Seguridad, no lo tiene un intendente ni de Santo Tomé ni de ninguno de los 365 localidades que tiene la provincia de Santa Fe. Así que bueno, es una lucha, pero estamos ahí, no aflojamos, y nosotros tenemos instancias de diálogo con las instituciones, pero a veces lo que nosotros generamos de diálogo, si no hay respuestas del ministerio es difícil. Y si la respuesta es comprar móviles y recibimos un móvil en la ciudad, 80.000 habitantes, un móvil más, bienvenido. Yo siempre digo, agarramos un rayo. Sobre todo lo que venga para Santo Tomé, lo vamos a recibir porque nos hace falta siempre. Y todo suma. Pero no tiene volumen suficiente para generar un impacto de política preventiva y persuasiva de la inseguridad en la ciudad. No existe autonomía política y administrativa si no hay autonomía económica y financiera. La autonomía va a ser real en cualquier lugar si primero empezamos automatizando las transferencias. Digo, cuando se discuta, o sea, yo creo en el concepto de la autonomía, me formé en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, convencida de la autonomía. Fui parte de la generación que estaba en la universidad en la reforma del 94, así que no puedo no estar convencida ideológicamente de la autonomía municipal. Pero si nosotros para gestionar esa autonomía tenemos que ir a pedir prestado la plata, no se puede. Si nosotros, digo, vuelvo a repetir, por ley se establece el Fondo de Obras Menores y estamos 2 años para recibirlo y la plata alcanza para la mitad. O cortamos la obra y si la cortamos tenemos que ir a que nos apruebe de nuevo el proyecto para ver si nos permiten la modificación del proyecto y para cuando llegamos ese dinero no alcanza. Imagínate si nosotros tenemos que con esos mismos criterios gestionar la policía. Entonces, cuando discutamos en serio en este país, y esto no es una cuestión solamente de la provincia, hasta que nosotros nos compramos la Constitución 94, no solamente en el tema de la autonomía, sino también en la coparticipación nacional y provincial, esto no va a ser real. Vamos a seguir haciéndonos el cuento de un discurso que suena bonito, pero que todos sabemos que no llega a nada. Y esto yo no de pesimista digo, es ojalá podamos ser capaces, todas las fuerzas políticas, tanto de la provincia como del país, para abordar estos temas de verdad, de verdad. Nosotros somos parte de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático y nos hemos reunido con cuanto organismo multilateral, europeo, tratando de buscar financiamientos para ahora, y si no tenemos la autorización de la nación y de la provincia, no podemos acceder ni siquiera a líneas de crédito, mucho menos de subsidio. Santo Tomé, hace 12 años estamos gestionando financiamiento para 3 obras de cloacas en Elenosa y no lo pudimos concretar. Y hace 15 días atrás, la última gestión me dijeron, presentar todo de nuevo. Entonces, si nosotros tenemos parece que mendigamos, no mendigamos, los municipios, que no somos ni Santa Fe ni Rosario, tenemos otra estructura de recursos, donde además, cuanto más lejos de las capitales y los grandes centros urbanos, más funciones provinciales absorben los municipios. ¿Tenemos costos laborales altísimos? Sí, porque prestamos muchísimos servicios. Digo, preguntó una escuela de Santo Tomé cuántos recursos recibieron en lo que va del año del Ministerio de Educación para reforma edilicia y cuántos recibieron del FAE por parte de la municipalidad. Y te puedo asegurar que recibieron mucho más de la municipalidad. Entonces, en esa estructura de recursos, si no hay discusión de la coparticipación nacional, si no rediscutimos la coparticipación hacia los municipios, si no se automatizan las transferencias, todo lo demás va a sonar muy bonito. Pero tenemos que ser responsables con el vecino. Decir que los problemas de seguridad se van a resolver porque los intendentes nos hagamos cargo de la policía,
si no hablamos de los recursos primero, estamos mintiendo al vecino, y eso no, en estos momentos de todo este contexto que venimos hablando, lo menos que podemos hacer los que hacemos política es no mentirle al vecino, no decirle y no generar expectativa de lo que sabemos que no se puede avanzar. Entonces, nosotros vamos a participar en todos los ámbitos para ser escuchados y celebramos que esos ámbitos de diálogo. Ahora, la verdad que si no empezamos a discutir coparticipación, no solamente provincial, sino también nacional, todo esto va a ser un maquillaje más, que no va a llegar a la verdadera transformación que necesita el país, que necesitan los municipios, que necesitan los vecinos. Sí, nosotros en realidad nos contenemos en algunos puntos, ¿no? Nos acompañamos y nos contenemos. Desde los foros partidarios, participo en lo que es el foro de intendentes radicales, hasta el área metropolitana. Nosotros tenemos un área metropolitana que está muy en sus inicios, donde no tiene el desarrollo y la historia que tiene el área metropolitana del Gran Rosario, pero esa área metropolitana, que hay 40 municipios que somos parte, también son ámbitos de diálogo y de gestión conjunta. Y a veces, sí, a veces podemos avanzar o no en las gestiones, pero encontrar el que le está pasando algo similar y darse cuenta que no se trata de lo que uno puede o no puede hacer, o de la capacidad personal. A veces también en esto de gestionar en las dificultades, como nos ha tocado en los últimos años, saber que esto nos pasa a más de uno, que además cada uno encuentra su camino para hacerlo a su estilo, a su manera, pero siempre priorizando el desarrollo de las ciudades, y como decía, tema seguridad, desagüe, hay un montón de temas donde hay una conexión de las localidades. Digo, las pendientes de los terrenos no respetan los límites políticos, sino que un desagüe seguramente cercano al límite va a condicionar las dos localidades. Digo, nosotros el agua que viene hacia el río atraviesa otras localidades y nos pasa por encima de nosotros, pero es la pendiente natural que hay que coordinar con otros estados de qué manera se trabaja esos desagües. Hay épocas donde se puede avanzar más, hay épocas que se puede avanzar menos en estos diálogos, pero estos diálogos existen y en general nos fortalecen. No sé si en términos de resultados de gestión, pero sí en esto de las empatías y del compartir experiencias y de compartir el dato de dónde se puede gestionar, qué sé yo, todo de Arenosa, la verdad que desde el Foro de Intendentes Radicales se tomó directamente una cantidad de gestiones y de reclamos, y en vez de viajar cada uno, desde el foro se está llevando adelante esa gestión, y esto significa un radicalismo unido, que cuando se trata de priorizar a los vecinos estamos todos juntos, y eso está bueno. A ver, siempre quedan cosas por hacer. Uno tiene la pretensión, primero, que hay proyectos y hay programas que todos sabemos que exceden la propia gestión. Digo, yo en el primer año, en los primeros 2 años de gestión, trabajamos sobre la finalización del plan de pavimento que venía el intendente anterior, y eso es parte de la trazabilidad de los programas y de la importancia que tiene las obras de infraestructura, esas que son articuladoras y que articulan la integración de los diferentes barrios, y nosotros generamos un proyecto posterior que va a exceder nuestro mandato, y además el Consejo ha agregado cuadras, así que seguro que van a quedar cosas inconclusas. Uno tiene como aspiración siempre es poder generar esos impactos que hagan que algunas cuestiones puedan no volverse a discutir. Digo, el primer plan de pavimento
en la gestión del intendente anterior, de Pablo Oliver, parecía que en la municipalidad no podía hacer pavimento por administración porque era muy riesgoso. Bueno, él lo inició y nosotros creo que con la continuidad del plan, con pandemia, con todo, si no hubo sequía, hubo inundación, hubo de todo, pero aún en ese contexto fuimos la gestión que mayor cantidad de cuadras de pavimento hicimos en 4 años en la historia de la ciudad. Así que, bueno, estamos hablando de una ciudad que tiene 2/3 de sus calles de tierra, con lo cual estamos lejísimos del ideal. Entonces, bueno, pero creo que ningún intendente, quien sea, que sea intendente a partir del 2023, va a poder decirnos, en Santo Tomé no se puede hacer pavimento por administración. Eso es importante. Es decir, hay cosas que las instalamos y que no van a poder tener marcha atrás. Hay políticas sociales que tienen que ver con la cercanía, con talleres, con contención, con acompañamiento, que no va a tener marcha atrás. La constitución de equipos interdisciplinarios de lo social para el acompañamiento social no existía hace 15 años atrás y estamos seguros que eso no va a tener marcha atrás. Esto de sentir que uno ha hecho cosas que vendrá otro o no, o quien sea que el vecino decida que siga gestionando la ciudad, seguramente lo pueda hacer distinto o mejor, pero desde esa base. Creo que ese es el sueño que tiene todo intendente, porque las ciudades siguen creciendo. Santo Tomé es una ciudad que hace muchos años definimos que no se construya en altura. ¿Qué generó eso? Una ciudad desparramada en muchos kilómetros de superficie, donde quienes están en los extremos están muy lejos de tener el pavimento, de tener la cloaca y de tener... Bueno, hace tiempo que estamos tratando que el Consejo lo discuta y esto sería un tema que nos gustaría dejar como un hito hacia adelante. Tenemos que rediscutir si seguimos desparramando la ciudad o la concentramos un poquito más para asegurarnos, no hacer torres rascacielos, pero sí generar una construcción que permita resolver cuestiones habitacionales, resolver las necesidades de la ciudad para que el vecino no solamente consiga un terreno y donde vivir tan lejos que tenga que esperar 20 años para tener el agua corriente o la cloaca. Esas son las discusiones que quisiéramos poder dejarlas plasmadas en una ordenanza que se merece la ciudad de Santo Tomé, que la política la aborde, que lo intentó en su momento el concejal Jiménez, que es parte de nuestro espacio político y que no logró ese consenso. Pero bueno, digo, el proyecto de ciudades a mediano y largo plazo. Nosotros en su momento se hizo lo que era el plan base, que es establecer los grandes proyectos estratégicos de integración de la ciudad, donde el puente, a ver, vos me decís si yo sueño con algo, yo sueño con que ese puente esté licitado. No sé si terminado, pero que esté licitado antes que nos termine este segundo periodo. Y después hay proyectos presentados que tienen que ver con el financiamiento de obras. También sueño con que Richieri, que es otra avenida hacia el sur de la ciudad, la podamos pavimentar, porque necesitamos el financiamiento. Y financiamiento no significa pedimos subsidio para que nos regalen. También el financiamiento puede ser una línea de crédito, pero tampoco hoy existe esa posibilidad de acceso a la línea de crédito, y lo que podemos hacer lo vamos haciendo. Digo, nosotros la remodelación de la planta de la cloaca la quisimos hacer a través de un mecanismo de crédito, porque el presupuesto del año pasado de la provincia contemplaba un mecanismo de financiamiento para los municipios para obras como estas, pero después no sucedió. Esa línea nunca se puso a disposición nuestra. Entonces empezamos a buscar formas de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos recaudar nosotros? Y el mérito que tiene esa obra es que es importantísimo en términos ambientales, pero además no nos quedamos con que por qué no lo hizo la anterior o la anterior, no. Nos hicimos cargo y ya está licitada la obra. Esto de hacernos cargo de lo que sucede, hacernos cargo de los problemas de la ciudad y mirar hacia adelante y dejar hacia adelante esos hitos que tengan que ver con la transformación de la ciudad en una ciudad más moderna, más activa, que ese puente pueda significar también la mejora de la actividad comercial de la ciudad. Creo que son cosas que todo intendente quisiera dejar para las próximas gestiones. Después los vecinos decidirán quién será el que le toque. Pero